Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Marianela Angulo López, estudiante del curso de Diseños Experimentales de la Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias. En esta oportunidad voy a dar a conocer un ejemplo sobre diseños factoriales con dos factores. Ejemplo de diseños factoriales con dos factores. El diseño factorial con dos factores. Tenemos un objetivo. Es que de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas o características de calidad. Es decir, lo que se busca en estudiar la relación entre los factores y la respuesta, con la finalidad de conocer mejor cómo es esta relación y generar conocimientos que permitan tomar acciones y decisiones que mejoren el desempeño del proceso. Tenemos el ejemplo de un factorial 4×3 en el cual dice: consideremos un experimento en el que se requiere estudiar el efecto de los factores, tanto A, que viene a ser profundidad de corte, y B, que viene a ser la velocidad de alimentación. Aunque los factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se puede trabajar con 4×3 con 3 repeticiones, que permitirá obtener toda la información relevante en relación con el efecto de estos factores sobre el acabado. Al aleatorizar las 36 pruebas, se obtienen los datos de la siguiente tabla. Al acabado está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. La representación gráfica del diseño 4×3 se muestra en la siguiente figura, lo que ya veremos más adelante, en el cual nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.5, también construir el modelo de estadístico y describir sus alimentos, luego hacer la representación geométrica del diseño factorial, después es desarrollar el ANOVA incluyendo los cálculos de la suma de desarrollo de cuadrados, y por último nos pide la decisión y la conclusión. Como vemos acá, un pequeño cuadro en el cual son datos de experimento factorial de 4×3, en el cual vemos que estamos al lado izquierdo A, que viene a ser la profundidad, y al lado derecho, que viene a ser B de velocidad, en el cual estamos trabajando con una escala de 5×5. Bueno, dentro del modelo estadístico viene a ser los efectos de tratamientos y ésimo nivel del factor A en el gésimo nivel del factor B y en el gésimo del factor A y B, en el cual es igual a la media general más el efecto del ésimo nivel del factor A más el efecto del gésimo nivel del factor B más el efecto de interacción en la combinación más el error aleatorio interna, que se supone que sigue una destrucción normal con media cero y varianza constante, y son independientes entre sí. Como vemos, acá hay una representación gráfica de un 4×3, 4 de profundidad y 3 de velocidad, que se van correlativamente de 5 en 5. Dentro del planteamiento de la hipótesis al evaluar, se dice, como se observa en los modelos anteriores, con un diseño factorial A por B, interesa estudiar los 3 efectos A, B y AB. Así, en primera instancia se puede plantear los 3 pares de hipótesis
siguientes. En la hipótesis nula, que viene a ser efecto A igual a 0. En la hipótesis alterna, efecto A es diferente de 0. Luego viene de nuevo la hipótesis nula, efecto B el efecto B. Luego viene la hipótesis alterna, que del efecto B, que es diferente a 0. Luego viene del efecto de la hipótesis nula, que viene a ser el efecto A y B igual a 0. Luego la hipótesis alterna en efecto A y B es nulo. En este ejemplo utilizaremos un nivel de significancia de 0.05. Bueno, en el estadístico de prueba, para el factor profundidad A, f de Fisher es igual al cuadrado medio de A sobre el cuadrado medio del error. Para el factor velocidad B, el Fisher es igual cuadrado medio de B sobre cuadrado medio del error. Para la profundidad por velocidad A y B, quiere decir en el cual el Fisher es igual a cuadrado medio de A y B sobre cuadrado medio de error. Bueno, dentro del cálculo del valor estadístico de prueba, la tabla no aparece en factorial dos factores, en el cual dentro de la fuente de variabilidad se encuentra el efecto A, el efecto B, el efecto A y B, el ejercicio del error, y después viene la fuente de variabilidad total. Luego está la suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrado medio, donde, como vemos aquí algunas fórmulas, lo vamos a decir, en la suma total de observaciones es igual luego pasamos a lo que es total de observaciones del 10º tratamiento, que equivale al promedio de las observaciones igual a promedio de las observaciones va a ser el 10º. Bueno, para la suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de A, B y N, que equivale al cuadrado menos la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado A menos la suma de cuadrado B menos la suma de cuadrado A y B, donde la suma de cuadrados es igual a la sumatoria de y al cuadrado y bn menos el total de observaciones bajo el décimo. Dentro de la suma de cuadrados A y B se encuentra la sumatoria de A y B
La sumatoria de 4 puntos. Como vemos, acá ya estamos resolviendo. ¿Qué es? Como vemos en la respuesta. Luego viene la suma de cuadrados de totales, que equivale a la sumatoria de 4, 5, 6, la sumatoria de 3. Luego está la suma de cuadrados del error, que equivale a la suma de cuadrados de totales menos la suma de cuadrado A menos la suma de cuadrado B menos la suma de cuadrado A y B. Y dentro de la decisión y conclusión dice, como el valor del estadístico de prueba para los métodos Fisher es igual a 14.5, o sea, quiere decir que es mayor que el valor crítico, que equivale valor crítico al 0.95,3.24. Eso estaba en la tabla Fisher, en el cual sale 3.01, en el cual se rechaza la hipótesis nula. Del ANOVA se concluye que los tres efectos A, profundidad, y B, velocidad, y AB están activos y influyen en el mercado. Muchas gracias, queridos amigos. Es